Vamos a presentar a Minor, que es no sos pastor, ¿verdad? ¿O sí? ¿Pastor No, evangélico no. o no? Bueno, sí, es evangélico trinitario y Perea católico. El tema de ustedes, ¿cuál es? ¿La verdadera iglesia? ¿La iglesia de Cristo cómo es? Perea. Abrí el micrófono, Perea. La iglesia de Cristo, La iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo. Este, la y que dejó nuestro Señor Jesucristo. claro, sí, la iglesia de Jesucristo. Entonces, yo les voy a dar, a ver, cinco Yo no minutos. voy a tocar del Yo te doy 5 minutos para que 5 minutos. comiences a exponer Ay, sobre la iglesia de claro, Jesucristo, Perea. Adelante y después le doy 5 minutos a Minor. Adelante, Perea. dele. Ok. Voy a iniciar de esta parte. Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Nos habla sobre los 12 apóstoles. Eligió a los que quiso. Eligió a los que quiso. Los instruyó, les enseñó, los trabajó. Mateo 16, versículo 18, ya lo conocen. Tú eres Pedro, esta piedra, edificaré mi iglesia. ¿Quién es esa piedra de fundamento? Pedro. ¿Quién es el encargado de la iglesia? Pedro. Capítulo 17, versículo 25 en adelante. ¿Qué dice? Ve y paga por mí y por ti. ¿Dónde quedaron los otros 11? Ah, caray. Ahí nos damos cuenta que Pedro es el encargado de la iglesia. San Juan capítulo 21, versículo 15. Simón, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que me quieres más que estos. Señor, tú sabes que te quiero. Simón, ¿me amas? Tú lo sabes todo. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Ojo, la palabra. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. San Lucas, capítulo 22, versículo 30, si no me equivoco, dice, Simón, Simón, hijo de Juan, mira, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, como pan se mueve, pero yo he rogado por ti. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Ah, caray, estamos ahí. El mandato da nuestro Jesucristo que deja una iglesia, deja un cargado, que es San Pedro de la iglesia. Entonces, allá en el capítulo 2, versículo 14, vemos cuando Pedro se levanta, contando los 11, ya había añadido a Matías a los 12 apóstoles, todo el mundo ya, y le hacen caso a Pedro. Lo mismo que pasó en Hechos capítulo 1, versículo 15 en adelante. Estamos viendo cómo el mandato de nuestro Señor Jesucristo se respeta porque Pedro es el que guía la iglesia. No podemos venir a decir, mi iglesia nació allá, nació acá. No, la iglesia cristiana católica nace de Jesucristo, toma la decisión y la forma. Por eso forma hasta sacerdotes.
mismo, y no es que los forme, no, los cambia. ¿Cómo los cambió? Antes sacrificio de animales y de todo. ¿Cómo los cambió? A través de la Santa Eucaristía. Mateo 26, 26, San Lucas 22, 19, San Marcos 14, 24. ¿Cómo con el sacerdote? Hagan esto en memoria mía. Está mandando a los sacerdotes. Hagan esto. ¿Qué nos dice Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27? Cada vez que coman, beban el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, proclaman, lo claman. ¿Por qué? Porque es un mandato. Una iglesia tiene eso. Solamente la iglesia católica. Ya los hermanos no católicos, ahora la tienen fácil, ¿va? Agarran la Biblia, forman su doctrina y se apartan. Se están apartando. Tiempo, Segunda Perea. de Pedro, capítulo 2. Tiempo, Perea. Minor, te doy 5 minutos, adelante, ya. Prende tu micrófono, Minor. Perdón, ¿solo le diste 5 minutos? Sí, yo le di 5, así que te doy 5 minutos a partir de ahora, ya. Claro. Bueno, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Bueno, podemos empezar con San Juan 2:19. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refiere Jesucristo? Viendo el contexto de este texto, ¿no? Que hay que meterlo dentro de su contexto, es que los fariseos se creían que estaba Jesús hablando del templo físico, pero Jesucristo estaba hablando del templo espiritual, que es su cuerpo. Ahora, si nosotros vamos en el libro de Corintios, primero de Corintios 12, 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, mira la iglesia, lo que es la iglesia de Cristo, que es la iglesia. ¿Ok? Esa es la iglesia espiritual, porque no todos los que dicen es que somos iglesia, no son iglesia, sino los que forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo nosotros entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo? Cuando seguimos la enseñanza del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, ¿el cuerpo de Cristo es salvo? Claro, es su cuerpo. No creo que un cuerpo esté perdido, siendo Cristo la cabeza. Dice, le repito, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El cuerpo de Cristo es salvado por él mismo. ¿Ok? Esa es la iglesia de Cristo, lo que Él compró con su propia sangre. Y eso lo podemos encontrar también en Romanos 3:24. Dice, siendo justificado Perdón por la interrupción. por Tema en la iglesia. su gracia Sí, pero mediante seguí, la redención que Minor, pero Perea, vos también hablaste de la Eucaristía. Siga, siga, siga. Seguí, sí, Minor, seguí, te doy un a minuto más. quien, a Tranquilo, quien Perea, Dios, tranquilo. dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primeramente explico lo que los textos que acabo de dar.
Primeramente, Cristo nos reconoce como iglesia suya porque hemos sido parte de su cuerpo. Y Pablo lo dice en Corintios que somos el cuerpo de Cristo porque hemos sido sellado y bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, esa iglesia de Cristo, ese cuerpo de Cristo ha sido salvado por la fe que ha tenido en el Señor Jesucristo. Y Romanos 3:24 dice que también por su sangre ha comprado a su iglesia, a lo que es cuerpo de Cristo. Ahora, primero de Timoteo 3:15 dice, para que si yo tardo sepas cómo conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este texto nos enseña que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, es la que guarda la palabra, es la que defiende la palabra, ¿ok? Porque dice el texto, porque si tardo sepas cómo conducirte a la casa de la iglesia de Dios viviente, columna, que algo que sostiene, baluarte, que lo defiende, no lo inventa, no pone otras cosas sobre la palabra, sino como la iglesia es la que sostiene y defiende la palabra de Dios. Y como si mi congregación es el cuerpo de Cristo, lo que tienen que hacer es, ¿ok? Ser columna de su palabra y defender su palabra contra lo que es la mentira. Salmos 119 al 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Ok? La suma de tu palabra, la palabra de Dios es lo que guía la iglesia, porque solo es la verdad. Juan 17:16 al 17 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La verdad de Cristo es la que guía su iglesia. Su palabra, o sea, la cabeza es la que guía el cuerpo. El cuerpo no se guía solo, no se guía con otras personas, sino se guía por medio de la palabra que es de Cristo mismo. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y os hará libres. La iglesia es guiada por la palabra de Dios. El cuerpo de Cristo es guiado por la cabeza, el cuerpo comprado por la sangre de Cristo Jesús. Cuando hablo de iglesia, es la iglesia que fue comprada. No estoy hablando de denominación, ni de un Tiempo, edificio. tiempo, Adelante. tiempo. Perea 5 minutos, prenda, vamos ya. Pues, gracias, hermanita. Muchas gracias. Estamos viendo que nomás está dando vueltas. Para allá. Si nosotros decimos que Jesucristo no deja una persona, claro, me tocó de Timoteo capítulo versículo 15. La iglesia es columna y baluarte, ¿verdad? ¿Quién es el que se encarga de esa iglesia? ¿Se dan cuenta que no es ley? ¿Quién es el que se encarga de esa iglesia? Al igual, es decir, está mirando vilmente, me fue para allá, para acá, está bien, lo respeto. Vamos a esto. Nosotros como cristianos católicos, claro, ellos vienen ya 2000 años después casi. Y así se quieren hacer llamados de la iglesia. ¡Qué vergüenza! A mí me da, yo como persona humana, a mí me daría vergüenza. ¿Cómo yo voy a hacer llamar de la iglesia de Cristo si no pertenezco a la iglesia? Estoy apartado de la iglesia. La iglesia de Cristo nomás es la iglesia católica, no hay otra. Por eso nuestro Señor Jesucristo, una persona que bendito sea Dios, se llama
Papa, que es el que guía la iglesia. Por eso, en San Lucas capítulo 10, versículo 6, nomás lo voy a ofrecer. A quienes ustedes los escuchan, me escucha a mí. A quienes usted los rechaza, me rechaza a mí. Ah, caray. No, señor, vete. Nomás a ti te podemos rechazarte, podemos seguir. A la iglesia no. San Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 3 en adelante, vemos cómo Saulo de Tarso, siendo una persona conocedora, anda pidiendo la iglesia. La iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Ah, caray. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? En la iglesia. Fundó, al igual que dice Hechos capítulo 2, versículo 37, el Señor iba añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Salvos? Primero, a través del bautismo. Primer paso. Segundo paso, en la iglesia. Pero los hermanos no entienden eso. Triste, lamentablemente. Pero es lo de menos, ¿va? Ok. Estamos mirando bien claramente que le expliqué. Allá cuando vemos en Hechos capítulo 15, versículo 6 en adelante, estamos viendo cómo Pedro tiene la autoridad de guiar. ¿A quién? A la iglesia. Me van a salir. En Gálatas, allá fue y refutó a Pedro. Gálatas es Gálatas. Saulo sabía quién era. Y aparte de la atención, él era la autoridad. ¿Por qué? Porque deja un ministro, dejó ministros, sacerdotes. ¿Y a quién dejó encargado de la iglesia? A un papa, a Pedro. Eso no lo podemos negar. Porque no hacemos mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. En serio, no puedo creer que lleguen hasta ahí. Nuestro Señor Jesucristo eligió. Allá me voy a ir a, nomás lo voy a parar. En Hechos capítulo 5, versículo 1, van en un terreno. ¡Pum! Querían engañar tanto como a Cristo, como a Pedro, tanto como a la iglesia. Ahí estaba Pedro presente. ¿Qué Tiempo. pasó? Se murió. Termina. ¿Me permite terminar ahorita? Sí, termina. ¿Qué pasó? Ahí se murió. ¿Y qué le dijo? Ahí vienen los que van a enterrar, atar y desatar. Ahí está atando, desatando. ¿A quién le dio eso? A Pedro. Dele. Bueno, tiempo. Minor, el micrófono, por favor. Prenda el micrófono. Minor.
Claro, Bien, perdón. 5 minutos, adelante. Claro, yo creo que es un chiste lo que trae Perea. Mira, voy a refutarle punto por punto donde me alcanza el tiempo. Voy a ir poquito rápido. Dice él en el primero lo que él hizo, bueno, sabiendo que él no pudo refutar ni un texto de lo que yo dije, ni un texto él pudo refutar. Ahora, mira lo que dice Marcos 13, 3:13. Dice, eligió los que él quiso. Claro, no estamos diciendo que Dios no elige, Dios elige, pero ¿qué tiene que ver con la iglesia tuya? ¿Ok? Lo que tú tienes que probar es que la iglesia tuya lleva la doctrina que Cristo dejó. Ahora, Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Incluso tu catecismo 424 dice, no sobre Pedro fue edificado la iglesia, sino sobre la fe que Pedro había confesado. Así que nosotros cumplimos esa palabra cuando confesamos que Cristo, que Jesucristo es la roca. Nosotros somos fundamentados sobre Cristo y no sobre Pedro, porque incluso tu catecismo 424 dice que sobre la fe confesada por Pedro fue edificado la iglesia. Pacateado ahí. Juan 21:15, él dice, Pedro, ¿me amas? Bueno, tienes que leer unos textos más atrás, mi estimado. ¿Por qué Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces, porque 3 veces Pedro alguna noche anterior había negado a Cristo. Por eso era necesario él confirmar a Pedro y luego Pedro ir y confirmar a sus hermanos que él había vuelto al rebaño. No, Cristo le estaba diciendo, ve y no sé lo que piensas, ¿verdad? Pero dice, ve y confirma a tus hermanos que tú has sido vuelto. Ahora, Lucas 22:31. Satanás ha pedido para zarandearlos, pero he pedido por ti. ¿Sabes por qué solo le pidió por Pedro? Porque Pedro es el que se desvió primeramente. Por eso Cristo tenía que orar solo por Pedro, porque Pedro era el que iba a salir corriendo y iba a negar al Señor Jesucristo. Esto no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo, mi estimado. Simplemente tienes que leer unos textos atrás y unos textos adelante para que saques la hermenéutica, el exégesis, algo que creo que no sepas. Hechos 2:14, dices tú, bueno, es que se levantó Pedro, pero bueno, si lees más adelante, mi estimado, también dice Santiago, juzgo yo. No dijo Pedro, simplemente Pedro en 2:14, él estaba diciendo lo que había pasado en los gentiles, pero ¿quién es el que puso la orden? Es Santiago al decir, juzgo yo, que no se inquieten a los gentiles convertirse, sino que no hagan tales cosas, y dio unas órdenes, ¿ok? Así que pacateado, mi estimado. Y la iglesia católica no hay otra. Mi estimado, cuando tú dices la iglesia católica, estás hablando de tu religión, algo que no creo, sino yo creo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora dices tú, el Papa es el que guía la iglesia. Bueno, contradices tú la palabra de Dios, porque dice Juan 16:13 que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, no tu Papa. No dijo Cristo, yo me voy y mandaré al Papa y el Papa los guiará a toda verdad. No, dijo Cristo, yo me voy, es necesario que yo me vaya, pero si yo me voy, yo enviaré al Espíritu de Dios, al representante de Cristo en la tierra, y él os guiará a toda verdad. Así que el Espíritu de Dios es el que guía el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Tremendos pacatazos. Hechos 9, dices tú que Pablo perseguía la iglesia. Bueno, tienes que ver en el libro de Apocalipsis cuántas congregaciones habían, y en esas iglesias incluso habían fallas, pero esas iglesias, las 7 iglesias, eran el cuerpo de Cristo, porque ellos habían sido puesto por los apóstoles. Ahora, Hechos 2:41, dices tú, añadía a los que eran salvos. Ahora la pregunta, ¿tú eres salvo, mi estimado? O dices que a ver si algún día llegas a ser salvo, pero la palabra de Dios dice que él añadía a los que eran salvos. Así que tremendos pacatazos, mi estimado, y yo creo que no has dicho cosas más grandes, en todo te los he refutado. Yo quiero que tú refutas mis premisas. Mi primera premisa, los textos que yo te di, yo quise que tú las tocaras en en tu segunda intervención, pero algo que no hiciste, solamente empezaste a tirar textos que no tienen ningún sentido, ¿ok?
Ahora, ¿cuál otro dijiste? Hechos 15:6 dice, se refería a los apóstoles y a los ancianos en Jerusalén para discutir en un tema importante sobre la conversión de los gentiles. Simplemente Pedro está diciendo cómo se convirtieron los gentiles. Así que Pedro no está diciendo que él es la autoridad, mi estimado. Lea usted 1 Corintios 4. Pablo mismo dice, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? ¿Quién son ellos? Simplemente servidores de Cristo. Así que no puso Pablo a un papa, sino Cristo, que Pablo dice que nada es Pedro, nada es Pablo, simplemente servidores. Era un momento para que Pablo dijera, hey, espérense, Pedro es el papa, así que escuchen el papa, pero Pablo dijo, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? ¿Quién soy yo? Si simplemente servidores de Cristo. Mi estimado, has terminado siendo pacateado en este momento. Tiempo. Perea, prenda el micrófono. Son los últimos. No sé qué. Me Bueno, toca mis últimos sí. 5 minutos. 5 minutos, Perea. Gracias, Adelante, hermano. ya. Vamos. Los saludo a Vámonos. Francisco y a José. Pero, mamita, Sí, le voy a, por favor, ¿me puede buscar a de Juan capítulo 1, de 1 al 5? sí, lo busco, Juan capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver. Juan 1 al versículo 5. ¿Quiere que le Primera lea? de Juan capítulo 1, versículo 1. Sí, ¿Pero por quiere favor. Juan o primera de Juan? Primera de Juan. Bueno, primera de Está Juan es antes de otra cosa. Apocalipsis. A ver. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Vamos Bien. a leerlo con calma. Bueno, Vamos. lo que leo no Ojo, cuento el tiempo. Miren. Dice, primera de Juan, capítulo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, dice, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído. Ahí, hasta ahí, hermano. Bueno, ahora sí, Testificamos. ahora le cuento el tiempo. Adelante. Testificamos. Ellos son testigos de la iglesia. Testificamos. Qué bonita le, pero no le entienden. ¿Por qué? Porque el error es estar en contra de la Santa Iglesia Católica. Ahora, simple, que él me pudo mostrar su iglesia. Año 1912 nace su congregación. Y se quiere hacer llamar Iglesia de Cristo. Ah, caray. Si Judas Iscariote dio el lazo a Martín Lutero para que se ahorcara. Ah, caray. Pueden comprobar, no pueden comprobar nada. Con negación de ellos está en contra del Papa, de la María, de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no tiene fundamentos, no tiene nada. Y como dijo un pastor, si nosotros no hablamos de la Iglesia Católica, no tenemos que vivir, no podemos avanzar. ¿Y ellos cómo se la viven? Hablando de la Iglesia Católica, pero no fundamentos. Yo le puedo dar capítulo, versículo, no se preocupe. Hasta Peregrino también. Ya Peregrino ya conoce. El detalle está este punto, que él dice, se fue lo mismo que yo dije, de San Juan capítulo 21, versículo 15, San Lucas 20:31, que dice que no es cierto, y para allá y para acá. Dio vueltas.
¿Por qué? Porque no están. Si la misma reina lo dice, entonces, si la reina dice, ellos lo niegan, le están quitando la misericordia a nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, entonces ellos ¿en qué creen? ¿Dónde están fundamentados? ¿En contra de la iglesia que dejó nuestro Señor? Ojo lo que dije, ellos quitando la misericordia a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, que en San 1, versículo 15, eso se lo dijo porque él lo había negado 3 veces. Ah, caray. ¿Y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo qué pasó? ¿Dónde está? ¿Se dan cuenta? Hasta la misericordia le quitan. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la verdad. Qué triste, ¿no? ¿A dónde van a llegar ellos? ¿Hasta dónde? Le están prohibiendo la misericordia a nuestro Señor Jesucristo. El mandato. Tú eres Pedro, tercer persona en la Biblia que se le cambia el nombre. Estamos viendo a Abraham, Jacob y Pedro, que se les cambia el nombre. En el Nuevo Testamento para guiar el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿para qué? Para guiar la iglesia. Pero eso no lo entienden. ¿Por qué? Porque ya les metieron esa cizaña en la cabeza. Ya hasta la misericordia a nuestro Señor les están quitando. Ay, no más. No entiendo hasta dónde van a llegar. No más que no vaya a ser como Peregrino que le quitó el bono a mi hermano Carlos. ¿Hasta dónde están llegando? Con tal de estar en contra de la Iglesia Católica. ¿Hasta dónde? Qué triste. Y apenas nacen, no tienen ni 200 años su fundación y dicen que es de Cristo. Y agarran la Reina Valera, que es una réplica de la Biblia del Óscar, y ya dicen que es la Biblia original. ¿Dónde están llegando? Qué triste. Me da vergüenza, Dios, a veces. Eso me da pena. ¿Por qué? Porque yo me pongo en este punto. Yo como católico tengo que saber predicar para que gente como los hermanos no católicos no se salgan de la iglesia. Porque nomás hay una iglesia. Peregrino pertenece a una iglesia, a otra, a Arturo a otra. Y todos dicen lo mismo, que eso es la de Cristo. Eso no es, no vengan con eso. No den vueltas. Digo, van a dar cuentas un día. Si Dios permite, porque todos van a ir por donde mismo. Van a dar cuentas. Ya somos salvos, siempre salvos. Si ya somos salvos, siempre salvos. ¿Para qué queremos el juicio? ¿Para qué? Si ya somos salvos. Hay que seguir en la iglesia de Cristo. Pero ellos no entienden eso. ¿Por qué? Porque eso le metieron en la cabeza. Tú ya eres salvo, siempre salvo. Ah, caray. Tiempo, ¿Cómo peregrino. voy a ser salvo?
Tiempo, peregrino. Bueno, vamos a finalizar, hacemos 1 y 1. ¿Quién termina? ¿Quién cierra? Yo Es, soy el que es, termina. es mi tiempo, es mi tiempo, ni peregrino, es No, mi es un tiempo. debate, Ya hermano. te doy tiempo, peregrino. Pero entonces, espera que finalice. No, es que se equivocó. En lugar de decir Perea, dijo peregrino. Ah, bueno, perdón. Adelante, Perea, adelante, Entonces, siga. Sí, estoy escuchando aquí. ahí está. Minor, te doy 5 minutos, adelante ya. claro. Bueno, con todo lo que dijo Perea ya estaba llorando porque ya no tiene No, argumentos, hermano, incluso nomás denle ya 2 no dio, minutos. ya no dio No, ningún Hermano, texto. espera, ay, no, Mayra, espera. 5 minutos, minor. nomás denle 2 minutos porque, hermano, yo me tengo que quedar a dormir. Sí, Sí, no, déme los 5 ya Denle 2 finaliza. minutos y luego. Finaliza Minor y te doy 2 minutos si queremos, más o 5 minutos y listo. Minor, adelante otra vez. 5 minutos Son ya. minutos los míos. Ane. Ok, empiezo. Bueno, yo no dijo nada, Perea simplemente empezó a llorar acá, dando sus sentimientos, pero yo quiero Biblia, Señor, yo quiero la palabra del Señor. Mira, primero de Juan, lo que él leyó en primer lugar, eso no tiene nada que ver de que él sea la iglesia de Cristo, porque mira el texto lo que dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál mensaje? La palabra de Dios, mi estimado, algo que tú no diste. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Bueno, tu institución ha sido malvada desde mucho tiempo atrás. Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, tu institución ha mentido contra la doctrina de Cristo y te la voy a enseñar. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar en la palabra de Dios, por ejemplo, la intercesión de los santos muertos, cargar imágenes, hacerle oración a las imágenes? Los apóstoles rezaban al rosario o tenían monjas, monaguillos, Asunción de María y otras cosas, el papado y muchas cosas que no podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Ahora, mira lo que dice Juan 8:31, el que guarda mi palabra será verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Ahora, ¿tú guardas la palabra de Dios? Bueno, lo que te acabo de mencionar de las doctrinas que tú tienes, por ejemplo, a los sacerdotes que no se casan y luego la Biblia dice que deben de tener mujer y en sujeción a sus hijos. Bueno, tú no guardas la palabra de Dios ni tu institución, mi estimado amigo. Mira, otra vez no tocó nada de los primeros textos que yo le di comprobando que la iglesia de Cristo es la que guarda la palabra de Dios y somos nosotros los evangélicos. Ahora, mira lo que dice segundo de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Así que, mi estimado, muchas de tus doctrinas no están en las Sagradas Escrituras porque no la vas a probar, como en este momento no estás probando nada. Ahora, dices tú que dónde está el amor de Cristo, que Juan 21:15, cuando le dijo a Pedro, sí, Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le preguntó, y dices tú, ¿dónde está el amor de Cristo? Mi amigo, Cristo le está aplicando su amor aquí en este texto, porque él estaba diciendo, le estaba restaurando a Pedro porque Pedro lo había negado 3 veces y por la misericordia de Cristo, él lo fue a buscar donde estaba Pedro en la barca y le dijo, Pedro, ¿me amas? Restaurando a Pedro y le dijo, regresa, confírmele a tus hermanos, porque en ese momento Pedro estaba regresando por la misericordia de Cristo. Cristo estaba haciendo misericordia y Pedro restaurado. Ustedes dicen, oh, es que está tomando el papado. Mi estimado, te falta leer mucho de las Sagradas Escrituras. Ahora, yo te leí 1 Timoteo 3:15 para que si tardo sepas cómo conducir a la casa del Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna
y baluarte de la verdad, columna que sostiene, baluarte que lo defiende. Pero ustedes tienen catecismo, tienen el Messenger, tienen documentos de sus padres de la iglesia que contradice las sagradas escrituras, así que ustedes no guardan la palabra, no la sostienen, tampoco la defienden, ¿ok? Así que en este debate, mi estimado, has quedado totalmente refutado. Ya en tus 5 minutos ya no dijiste nada, porque quedaste totalmente en cero. Lo que tú tienes que comprobar aquí, como dice Juan 8:31, el que guarda mis palabras será verdaderamente mis discípulos. Guarda la Iglesia Católica la doctrina de Cristo, como dice también segundo de Juan 1:9. Lastimosamente no, porque muchas de sus doctrinas, por ejemplo, la Asunción de María, no están en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál otro? El papado tampoco está en las Escrituras. Rezo a los muertos tampoco está en las Escrituras. Cargar a los muñecos tampoco está en las Sagradas Escrituras. María Virgen antes y después del parto no está en las Sagradas Escrituras. Mi estimado, la mayoría de tus doctrinas, la carne y sangre literal, transubstanciación, no está en la palabra de Dios. Ninguna de tus doctrinas son bíblicas, mi estimado. Así que tú no eres la iglesia de Cristo. La iglesia católica no es la iglesia de Cristo porque ha violado la palabra, se ha salido de la palabra y no guarda la palabra. Como dice la palabra, el que guarda mi palabra será verdaderamente mis discípulos. Así que totalmente pacateado, mi estimado. Adelante, Anne. Bueno, Perea, tiene 5 minutos y finaliza. ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? Anne, Sí. es el que él empezó. No, pues nomás está dando Él vueltas. empezó y tendrías que A finalizar. ver, hermanita. Bueno, Perea, No. hacemos una Ya, cosa. pues, Espera. Perea. Como tenés que A ver. irte, doy 3 minutos, Perea, y finalizas Minor, ¿de acuerdo? No, dame Ok. 5 minutos. Ahora sí me voy a quedar un poquito más. Bueno, A ver, hermanita. bueno, Vamos a hacer la Perea, pausa 5 porque esto se va a minutos. poner bueno. Ya, Perea, 5 minutos, adelante. 5 minutos. Ayúdeme con una cita bíblica. Por favor. Búsqueme Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. ¿Qué quiere que le busque? Segunda de Reyes. Capítulo 13, versículo 21. Segunda de Reyes, capítulo 6. Aquí estoy. Y luego vamos a la cita que dieron de Segunda de Reyes, San Juan. capítulo 6, versículo 21. Aquí estoy. No. Capítulo 13, versículo 21. No le escucho porque no se entiende. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Bien, 13. Versículo 21. Vamos Léalo. a leer. A ver, Sí. espera. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Ah, caray. Los huesos de Eliseo se levantó. Ah, caray. Ahí nomás. Ahí estamos bien, ¿verdad? Ahí ya le aclaré, porque si le doy otra cita, es más, váyase a Génesis capítulo 48, versículo 14. No lo escuché. ¿A dónde? Sirácides, capítulo Apocalipsis. 48, versículo 14. Apocalipsis. Eclesiástico, si no me equivoco. No es Eclesiastés, Eclesiástico. Tengo que cambiar de O Biblia. Sirácides. Uy, espera. Pensé que era. Uy, espera. Espera, pues tengo que cambiar de Biblia, ya no te puedo tomar el tiempo. Espera. Porque es Dele. Biblia católica. Vamos a ver. Dele. Vamos a mirar lo que dice la Santa Biblia. Bueno, ahora me está pidiendo Eclesiástico.
Eclesiástico o Sirácides, ¿no? Sí, Eclesiástico sí, vamos. Pero ¿qué capítulo? Capítulo 8. 48, Uh, versículo 14. Capítulo sí, 48, sí. versículo 14. Versículo 14. Espera, que ya me hiciste cambiar de Biblia. Durante su vida hizo prodigio y después de su muerte fueron admirables sus obras. Y luego, Después de muerto fueron admirables sus obras. sus obras, ándale, ya de muerto sea obras, ¿no? Sí, te lo estoy poniendo en distintos grupos. Bueno, entonces, pero ahora, Ok, ahora yo voy a comenzar al ya tener con el hermano. listo. Bueno, te voy a tomar el tiempo entonces ahora, porque esto no... Dele, Dale, adelante, deme mis 5 minutos. adelante, pero no me pida A más A ver, ver, lectura, adelante. le Mayro estás nomás me está dando vueltas, que para allá, que para acá. Se metió con la iglesia católica, que es Juan, sé que el que cumpla la voluntad. Ok, ¿cuál es la voluntad de Cristo? ¿Cuál es la voluntad? Que ellos no están en esa voluntad. La voluntad de Cristo está. El mismo Jesucristo se los dice en San Juan capítulo 6, versículo 52. Se los dice en el versículo 68. ¿Qué les dice? 66, perdón. ¿Ustedes también se quieren ir? Cuerpo y la sangre de Cristo. Él mismo manda esa doctrina. Ahora, él mismo lo hace. Mateo 26. Y usted viene a refutar a nuestro Señor Jesucristo. Ah, caray. Ahí va a tener un gran problema. Usted mismo teniendo ese problema con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando manda algo, hay que respetar, hay que seguirlo. Manda la confesión de pecados, hace una iglesia, inclusive en 26, en el sacerdocio cristiano. Están ahí, sacerdocio cristiano, pero él no me va a hablar de su iglesia. ¿Qué le pasó? Atacando la iglesia católica, atacándome a mí. ¿Por qué? Porque no tiene fundamentos. No tiene fundamentos. No puede para un católico y ni un protestante. ¿Por qué? Porque la Santa Biblia, la iglesia católica, no van a venir con la misma herramienta. ¿Cómo van a querer venir a un católico? No pueden. Por más que le busquen, le escarben, no puede. Pero nos dimos cuenta que él de su iglesia no me habló nada. No me habló. Solamente, ¿qué nace? En Susa, California, 1912. De ahí ya nos sacamos. Pero no me dijo, es que mi pastor fue ungido por el pastor aquel, por aquel que viene de Cristo. No, ahí no fue. Y si nos damos cuenta, en la Santa Iglesia Católica, la imposición de manos de un sacerdote, porque solamente los sacerdotes pueden imponer las manos. Ahí estamos viendo a Saulo, que es añadido al árbol de la vida. ¿Por qué digo el árbol de la vida? Génesis capítulo 3, versículo 22, nos habla de la vida.
al igual que San capítulo 15, versículo 1, cada rama que no da buen fruto es cortada. ¿Quiénes son los que son cortados del árbol? Los que se apartan de la iglesia, los que se separan. Y él quiere venir a decir que su iglesia viene de Cristo. Eso ni mi hija le va a creer. ¿Por qué? 1902 en la calle. Ay, no más. Qué triste pensar así. Que no más porque creo en lo que me dice mi pastor o X cosa, yo vengo de Cristo. No sean mentirosos. Si vinieran de Cristo, hicieran las cosas que mandó nuestro Señor Jesucristo, estuvieran en la iglesia. Pero qué triste. Me da tristeza. Myron ya refutó el rorro. Señor, usted mismo se está refutando, no tiene fundamentos. Usted mismo, no yo. La misma palabra de Dios a usted lo refuta, porque su iglesia no existía. No existía. Y ahora quiere venir a decir que su iglesia viene de Cristo, que la iglesia católica esto y el otro. A mí no me interesa. Yo sigo a Cristo. ¿Cómo lo sigo? En la fracción del pan. Dejó sacramentos. En el bautismo. En la comunión de pecados. Él dejó sacramentos para llegar a Él. Él mismo los mandó a hacer. Si yo sigo a nuestro Señor Jesucristo, usted debería ser católico. No hermano separado. Tendría que estar aquí. Tiempo, Perea, ¿eh? Tiempo. El hermano. Bueno, ahí finaliza Ok. Minor y con esto finalizamos el tema. Con esto concluimos el tema de la Iglesia de Jesucristo. Si es Claro, católica, si es evangélica. Y te tomo los 5 minutos, Minor, desde ahora, ya. Dale, adelante. Bueno, dice Perea que la iglesia de él sigue a Cristo. Bueno, en su primera intervención, él dice que el Papa es el que guía la iglesia. Pero bueno, acabo yo de comprobar que ningún Papa es el que guía la iglesia. ¿Qué dijo Pablo en 1 de Corintios 4? Simplemente eran servidores, pero el que da el crecimiento es Cristo, es Dios el que da el crecimiento. Ahora, dice él que el Papa es el que guía la iglesia, mi amado, y yo te dije desde hace ratos en mi segunda intervención, Juan 16:13, ¿qué dijo? El Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Así que el que te guía a ti, mi estimado, es tu Papa. El que guía la iglesia verdadera es el Espíritu Santo, porque Cristo mismo lo dijo. Así que estás totalmente pacateado y estás llorando, diciendo tus sentimientos. Sigue haciéndolo, mi estimado, pero con Biblia ha sido destruido totalmente. ¿Qué más dijiste? ¿No dijiste nada más? Bueno, fuiste a Segundo de Reyes. No sé qué quisiste comprobar porque estamos hablando de la verdadera iglesia, pero leíste, dice, y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron, dice, una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó. Tú dijiste que era Eliseo el que se había levantado, ¿verdad? Lo entendiste mal, mi estimado. Dios, con la misericordia de Dios, que aquel hombre tocó el hueso de Eliseo, se levantó el cadáver de aquel hombre. ¿Y dónde está diciendo que tu iglesia es la verdadera? ¿O dónde está diciendo que los muertos pueden escuchar la intercesión que tú haces? ¿Y dónde está
hacer estatuas a los santos. ¿Dónde está eso? No me lo pudiste comprobar, mi estimado. Así que estás totalmente destruido en este debate. Y ya fuiste con el pastor, un pastor dice que no podemos vivir sin la iglesia. No, esos ya son inventos tuyos para zafarte del debate donde estás siendo pacateado. Mira, yo quise lo primero que tú me refutaras mis puntos, mi estimado. No tocaste ni uno, lastimosamente. Yo en mi segunda intervención acabé totalmente, arrasé con todos tus argumentos que diste y fueron reducido a nada, en polvo. Ahora, mira, yo quería que tú tocaras, por ejemplo, San Juan 2:19, porque cuando tú hablas de tu iglesia, estás hablando de la institución romana, de aquella institución que en el tiempo medieval mató a muchos cristianos y a mucha gente, ¿ok? Yo quería que tocaras este texto donde dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Así que, mi estimado, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, como dice 1 de Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero dice que, pero somos un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, el que es guiado por la cabeza, que es guiado por el Espíritu Santo. Bueno, a ti te guía un papa, a la iglesia verdadera lo guía el Espíritu Santo. Es lo que tú no tocaste en ningún momento, porque no tenías más textos o simplemente no sabes del debate. Así que dijiste que yo me había salido del debate, pero el que realmente se salió del debate es usted, mi estimado. Así que está siendo totalmente refutado en este momento. ¿Qué más? Bueno, ya no dijiste nada, fuiste a un deuterocanónico, a un texto deuterocanónico, perdón. Ahora, mira lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tú dijiste que nosotros decimos somos salvos, siempre salvo. La Biblia nos dice que por gracia somos salvos. Si tú no te crees salvo, mi estimado, es porque realmente no eres parte del cuerpo de Cristo. Eres una persona que todavía no tiene fe en Cristo Jesús, porque dices tú que no eres salvo, pero la Biblia a mí me enseña que la iglesia de Cristo lo ha salvado en el momento que nosotros como iglesia pusimos nuestra fe en Él y Él nos integró a su cuerpo. ¿Ok? Y Él nos salvó, no por obras para que nosotros digamos, es que yo hice esto para que yo sea salvo, no, sino que por gracia Él salvó a la iglesia, a los que tienen fe en Él. Esa es la iglesia de Cristo, el que ha nacido de nuevo, no una institución que ha inventado doctrinas, que ha inventado dogmas que no están en las sagradas escrituras. Por eso ustedes no son sola escritura, ustedes son otra más cosas y después de último la escritura. Pero lo que el cuerpo de Cristo dice que es columna y baluarte de la verdad. Dice Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Así que el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera, se mantiene en la palabra de Dios. ¿Ok? La iglesia es la columna, la que sostiene y el baluarte, el que defiende la verdad. Así que usted, mi estimado amigo, ustedes no defienden la palabra de Dios, ni tampoco la guardan, sino tienen más doctrinas, dogmas, las cuales no están en las sagradas escrituras, porque por eso ustedes detestan lo que es las sagradas escrituras. ¿Ok? Tiempo. Y finalizamos este debate entre Perea católico y Minor evangélico. Denme 2 minutos, hermana. Denme 2 minutos. Pero se terminó, no sería serio. No, finalizamos, cerró Minor, Perea, finalizamos el debate, cerró Minor, comenzó usted, y entonces esto es así. Tenemos que hacer las cosas bien. No, finalizamos el debate. Hermana, quien comenzó fue Myron, no yo. Mañana. Preparamos otro debate. No, él inició, no yo. Perea, usted inició. Él inició. No, inició. Perea, no, sí fuiste tú.
Perea, fuiste tú, Perea. Perea inició 5 minutos usted y cerró Minor. Bueno, a ver, ¿qué quieren hacer? Porque no, así, si mañana hacemos otro No, está bien, debate, está bien. Myron, Claro. con respeto y todo, vamos a seguir el tema mañana. ¿Qué te parece? mañana seguimos. Muchas bendiciones y muchas gracias a todos los que participaron, tanto Perea como Minor, y mañana hacemos otro debate. Bendiciones. Vamos a seguir porque